Hay una pregunta que la humanidad lleva haciéndose 2000 años. Una pregunta que ha provocado guerras, cismas, persecuciones y silencios institucionales tan profundos que resultan ensordecedores. ¿Quién era en realidad Jesús de Nazaret? No el Cristo glorioso de los vitrales, no el manso cordero de las estampitas, no el héroe domesticado que nos enseñaron en la catequesis, sino el hombre, el maestro, el rebelde. El profeta que caminó por Galilea hace 2000 y cuyas palabras fueron tan peligrosas que hubo que editarlas, filtrarlas, controlarlas, porque lo que tú y yo conocemos sobre Jesús no es toda la historia. Es apenas una versión aprobada, una versión que alguien en algún momento decidió que era la única que debíamos conocer. Y eso no es fe, eso es control. Durante siglos, millones de personas han construido su vida espiritual sobre 4 textos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios canónicos, los únicos que la Iglesia considera inspirados por Dios, los únicos que merecen ser leídos en las misas, estudiados en los seminarios, traducidos a todas las lenguas. Pero hay algo que casi nadie te cuenta. Esos 4 evangelios no fueron los únicos que existieron, ni siquiera fueron los primeros. Hubo decenas, quizás cientos. Evangelios escritos por comunidades cristianas primitivas que conocían otras tradiciones, otras enseñanzas, otros dichos de Jesús. Evangelios que circularon durante décadas, incluso durante siglos, antes de que un concilio de obispos decidiera cuáles eran verdaderos y cuáles eran herejía. Y esa decisión no la tomó Dios, la tomaron hombres, hombres con poder, hombres con una visión política de lo que debía ser el cristianismo, hombres que necesitaban construir una iglesia, no una revolución espiritual. Piénsalo por un momento. ¿Quién decidió qué textos sobre Jesús podías leer y cuáles debían desaparecer? ¿Quién determinó qué enseñanzas eran ortodoxas y cuáles eran peligrosas? ¿Y por qué nunca nos contaron que existían otras versiones de la historia? Porque existieron, y no eran invenciones tardías ni fantasías de sectas marginales. Eran testimonios, tradiciones orales que se pusieron por escrito, palabras que algunas comunidades atribuían al mismo Jesús, pero no encajaban con la imagen de un Mesías sufriente que acepta mansamente su destino. No encajaban con la idea de un Dios encarnado que viene a fundar una iglesia jerárquica. No encajaban con el poder, y por eso fueron excluidos, escondidos, quemados, olvidados, hasta que el desierto de Egipto los devolvió a la luz. En 1945, cerca de la localidad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando en busca de fertilizante cuando su pala golpeó algo duro. Era una vasija de barro sellada. Dentro había 13 códices de papiro, más de 50 textos antiguos escritos en copto, la lengua de los cristianos egipcios. Lo que ese hombre acababa de encontrar era una biblioteca entera de evangelios prohibidos, textos que habían sido ocultados deliberadamente en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano y toda disidencia comenzó a ser perseguida. Allí estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María Magdalena. Allí estaban las voces silenciadas, las palabras que alguien no quiso que leyeras. Y cuando los estudiosos comenzaron a traducir esos textos, lo que encontraron fue inquietante, porque esos evangelios presentaban a un Jesús completamente diferente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es una narración, no cuenta la vida de Jesús, no habla de milagros, ni de crucifixión, ni de resurrección. Es una colección de 114 dichos, palabras atribuidas a Jesús que suenan extrañas, místicas, desafiantes. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el pecado original? ¿Dónde está la necesidad de un intermediario entre tú y Dios? Porque ese Jesús no está hablando de obediencia, está hablando de autoconocimiento, de despertar interior, de una chispa divina que ya está dentro de cada ser humano y que solo necesita ser reconocida. No necesitas un sacerdote, no necesitas una iglesia, no necesitas dogmas, necesitas mirarte por dentro. Y eso, para una institución que basa su poder en ser el único camino hacia la salvación,
es absolutamente inaceptable. El Evangelio de Felipe va más allá. Habla de la relación entre Jesús y María Magdalena en términos que resultan incómodos para la tradición oficial. Dice que Jesús la besaba en la boca, que los apóstoles sentían celos de ella, que Jesús la amaba más que a todos ellos. Y no estamos hablando de un amor platónico, estamos hablando de una compañera, de una discípula predilecta, de alguien que recibió enseñanzas que los demás no recibieron. ¿Por qué esa figura fue borrada de la historia oficial? ¿Por qué María Magdalena fue convertida en una prostituta arrepentida cuando no hay una sola línea en los evangelios canónicos que la identifique como tal? Porque una mujer enseñando, una mujer liderando, una mujer iniciada en los misterios más profundos del mensaje de Jesús, era incompatible con una iglesia que se estaba construyendo sobre una estructura patriarcal. Entonces había que silenciarla, difamarla, reducirla a un papel secundario. Y así se hizo. El Evangelio de María Magdalena es aún más explícito. En ese texto fragmentado, María describe una visión que tuvo, una enseñanza privada que Jesús le dio. Y cuando ella intenta compartirla con los apóstoles, Pedro estalla. ¿Acaso habló con una mujer a escondidas de nosotros? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? Y es Leví quien la defiende diciendo que si el Salvador la hizo digna, ¿quién es Pedro para rechazarla? Ahí está, el conflicto, la tensión entre dos visiones del cristianismo, una que acepta la autoridad espiritual de las mujeres y otra que la rechaza. Adivina cuál ganó, adivina cuál se convirtió en la versión oficial, y adivina qué textos fueron considerados heréticos y debían ser destruidos. Pero no fueron solo las mujeres las que incomodaban, era toda la teología gnóstica, porque los gnósticos creían que el conocimiento directo de Dios era posible, que no necesitabas un intermediario, que la chispa divina estaba en ti, que el mundo material era una prisión creada por un Dios inferior, un demiurgo, y que el verdadero Dios, el Padre desconocido, estaba más allá de este cosmos. Y Jesús no había venido a morir por nuestros pecados, había venido a despertar a la humanidad, a recordarnos quiénes éramos realmente, a liberarnos de la ignorancia. Esa es la gnosis, el conocimiento salvador. Y esa idea destruía los cimientos de una iglesia que se estaba construyendo sobre la necesidad de salvación externa, de sacramentos administrados por sacerdotes, de obediencia a una jerarquía. Si cada persona puede conectar directamente con lo divino, ¿para qué necesitas obispos? ¿Para qué necesitas dogmas? ¿Para qué necesitas una institución que controle tu acceso a Dios? Y aquí es donde la historia se vuelve brutal, porque no estamos hablando de diferencias teológicas sutiles, estamos hablando de poder, de control, de quién decide qué es verdad. En el año 325, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea. Por primera vez en la historia, el cristianismo va a definirse oficialmente. Van a decidir qué es ortodoxia y qué es herejía. Van a establecer la divinidad de Cristo, la naturaleza de la Trinidad, el canon de las Escrituras, y quienes no acepten esas decisiones van a ser perseguidos, sus libros quemados, sus comunidades disueltas, porque ahora el cristianismo es religión de Estado, y el Estado no tolera disidencia. Los gnósticos son declarados herejes. Los textos que no coinciden con la versión aprobada deben ser destruidos, y durante siglos la historia oficial es la única historia, hasta que un campesino egipcio tropieza con una vasija de barro en el desierto. Entonces, ¿qué encontramos cuando leemos esos textos prohibidos? Encontramos a un Jesús que enseña que el reino de Dios no está en el cielo ni en el futuro, está aquí, ahora, dentro de ti. El Evangelio de Tomás lo dice claramente. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. No tienes que esperar a morir, no tienes que ganarte la salvación, solo tienes que despertar, solo tienes que ver. Pero esa enseñanza es revolucionaria, porque si el reino ya está aquí, ¿para qué necesitas una iglesia que promete llevarte allí después de la muerte? ¿Para qué necesitas el miedo al infierno? ¿Para qué necesitas sacerdotes que perdonen tus pecados? Toda la estructura se desmorona. Y por eso ese Jesús era inaceptable, porque era un Jesús que liberaba, no que ataba. Hay otro detalle que raramente se menciona.
Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Marcos, el más antiguo, probablemente entre los años 65 y 70. Mateo y Lucas, alrededor del 80 o 90. Juan tal vez entre el 90 y el 100. Ninguno de los autores conoció personalmente a Jesús. Ninguno. Están transmitiendo tradiciones orales, historias que circularon durante años, décadas, antes de ser puestas por escrito. Y en ese proceso, las historias cambian, se adaptan, se ajustan a las necesidades de las comunidades que las transmiten. Mateo escribe para judíos cristianos. Por eso presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el cumplimiento de las profecías. Lucas escribe para gentiles. Por eso enfatiza la misericordia, la inclusión, el perdón. Juan escribe en un contexto de conflicto con las sinagogas. Por eso su lenguaje es más místico, más dualista, más hostil hacia los judíos. Cada evangelio tiene una agenda, cada uno construye un Jesús diferente. Y sin embargo, nos enseñaron que esos 4 textos eran la palabra literal de Dios, inerrante, perfecta, intocable. Pero si comparas esos evangelios entre sí, las contradicciones saltan a la vista. Jesús nació en Belén porque sus padres vivían allí, como dice Mateo. ¿O nació allí porque sus padres viajaron desde Nazaret para un censo, como dice Lucas? ¿Huyeron a Egipto después del nacimiento, como dice Mateo? ¿O regresaron tranquilamente a Nazaret, como dice Lucas? La crucifixión ocurrió el día de la Pascua, como dicen Mateo, Marcos y Lucas, o el día antes, como dice Juan. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Marcos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, según Lucas. Todo está consumado, según Juan. Son versiones diferentes, y eso no es un defecto. Es la prueba de que estamos ante tradiciones humanas, no ante un dictado divino. Son testimonios, interpretaciones, memorias transmitidas por comunidades que estaban tratando de entender qué había significado ese hombre para ellas. Y eso no hace que los textos sean menos valiosos. Los hace más honestos, más humanos. El problema comienza cuando una institución decide que solo una interpretación es válida, que solo una visión de Jesús es la correcta, que todo lo demás es error, desviación, herejía. Y entonces empieza la censura. Los textos que no encajan son excluidos. Las comunidades que piensan diferente son perseguidas. Y durante siglos la historia se cuenta desde un solo punto de vista, el punto de vista de los vencedores. Porque en el cristianismo primitivo había diversidad, había debate, había cristianos judíos que seguían cumpliendo la ley de Moisés, había cristianos gentiles que rechazaban la circuncisión, había cristianos gnósticos que buscaban el conocimiento místico, había cristianos que creían que Jesús era completamente divino, otros que creían que era completamente humano, otros que creían que era ambas cosas. Y durante los primeros siglos todas esas voces convivieron, hasta que el imperio decidió que necesitaba uniformidad, y entonces una de esas voces fue declarada ortodoxa, y todas las demás fueron silenciadas. ¿Y qué pasó con los cristianos que no aceptaron esa uniformidad? Fueron declarados herejes, sus libros confiscados, sus líderes ejecutados, sus comunidades desmanteladas, y no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de una campaña sistemática de eliminación de la diversidad cristiana. Los gnósticos fueron perseguidos implacablemente. Los marcionitas, que rechazaban el Antiguo Testamento y creían en un Dios de amor puro opuesto al Dios vengativo de los judíos, fueron anatematizados. Los ebionitas, que seguían siendo judíos pero aceptaban a Jesús como Mesías, fueron marginados. Los montanistas, que creían en la profecía continua y el éxtasis espiritual, fueron suprimidos. Y todos esos grupos tenían sus propios textos, sus propios evangelios, sus propias tradiciones sobre Jesús, pero esos textos no sobrevivieron, o sobrevivieron solo en fragmentos, o fueron enterrados en el desierto por comunidades que sabían que se acercaba la destrucción, y así, poco a poco, la historia oficial borró las alternativas. Y durante 1500 años casi nadie supo que habían existido. Hay algo profundamente perturbador en todo esto, y no es solo la censura, es el miedo que una institución religiosa tiene a que sus fieles lean ciertos textos,
a que piensen por sí mismos, a que cuestionen la versión oficial, porque si los evangelios gnósticos enseñan que no necesitas intermediarios, que la divinidad está dentro de ti, que el conocimiento directo de Dios es posible, entonces toda la estructura de poder de la Iglesia se tambalea. Y no estoy atacando la fe, estoy señalando un hecho histórico. Las instituciones religiosas, como todas las instituciones, tienden a proteger su poder, y cuando ese poder se basa en ser el único camino hacia la salvación, cualquier enseñanza que cuestione esa exclusividad es una amenaza. Por eso los evangelios gnósticos fueron prohibidos, no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión. ¿Quién era realmente Jesús? No lo sabemos, no con certeza, porque no tenemos acceso directo a él, solo tenemos textos. Textos escritos décadas después de su muerte, textos con agendas, textos que reflejan las preocupaciones, los conflictos, las teologías de las comunidades que los produjeron, y esos textos no coinciden. Presentan imágenes diferentes: Jesús el judío observante que vino a cumplir la ley, Jesús el revolucionario que desafió las autoridades religiosas, Jesús el maestro de sabiduría que hablaba en parábolas, Jesús el Mesías sufriente que murió por nuestros pecados, Jesús el maestro gnóstico que vino a despertar la chispa divina en cada ser humano. Todas esas imágenes existieron, todas fueron defendidas por comunidades cristianas primitivas, pero solo una se convirtió en ortodoxa, y esa es la que conocemos. Las demás fueron borradas. Y cuando lees los evangelios prohibidos, te das cuenta de lo mucho que se perdió. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, conserva dichos que suenan muy antiguos, muy cercanos a las enseñanzas originales, dichos que parecen provenir de una tradición oral independiente de los evangelios canónicos. Y algunos de esos dichos son inquietantes. Jesús dijo: quien busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y al turbarse se maravillará, y reinará sobre todo. No hay promesas fáciles ahí, no hay consuelo barato. Hay una invitación a la búsqueda, a la inquietud, a la transformación. Jesús dijo: si dos hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña: apártate, y se apartará. El poder no está en rezar correctamente, está en la unidad interior, en la reconciliación. Jesús dijo: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y la hembra uno solo, entonces entraréis en el reino. Estamos hablando de una integración profunda, de una superación de dualidades, de un estado de conciencia que trasciende las categorías ordinarias. ¿Dónde está eso en la catequesis? ¿Dónde está eso en las homilías dominicales? Y luego está el Evangelio de María Magdalena. El texto está fragmentado, le faltan páginas, pero lo que se conserva es revelador. María cuenta una visión, los apóstoles discuten, Pedro rechaza su autoridad, Leví la defiende, y en medio de todo eso hay una enseñanza sobre cómo el alma asciende a través de esferas de poder y oscuridad, superando a los arcontes, los gobernantes de este mundo, mediante el conocimiento. Es puro gnosticismo, y es fascinante, porque si esa enseñanza proviene de Jesús, entonces Jesús no estaba hablando de fe ciega, estaba hablando de conocimiento, de gnosis, de un camino interior de transformación, y eso cambia todo. Porque entonces el cristianismo no es una religión de obediencia, es una religión de despertar, y esa diferencia es abismal. El Evangelio de Felipe es otro texto extraordinario, fragmentado, críptico, lleno de aforismos y enseñanzas simbólicas. Habla de los sacramentos gnósticos, del bautismo, la unción, la cámara nupcial. Habla de la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Habla de la importancia del conocimiento sobre la ignorancia. Y habla, como ya mencioné, de María Magdalena como la compañera del Salvador. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y solía besarla en la boca. Los otros discípulos se ofendieron por ello y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Es un texto profundamente incómodo para la tradición,
porque muestra una relación cercana, íntima, especial, y muestra que esa cercanía provocaba celos, que había tensión, que no todos los discípulos eran iguales. Y si María Magdalena era tan importante, ¿dónde quedó su voz? ¿Dónde quedó su testimonio? ¿Dónde quedaron las enseñanzas que ella recibió y transmitió? La respuesta es dolorosa. Su voz fue borrada, su papel reducido, su imagen difamada. Durante siglos, María Magdalena fue conocida como la prostituta arrepentida, como la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero esa identificación es falsa. Es una confusión deliberada entre tres mujeres diferentes mencionadas en los Evangelios. María Magdalena era una seguidora fiel, una discípula, una testigo de la crucifixión y la resurrección. Los cuatro Evangelios canónicos coinciden en eso. Pero más allá de eso, su historia fue silenciada. Y cuando lees los Evangelios gnósticos, entiendes por qué. Porque ella amenazaba el orden patriarcal. Porque ella representaba una autoridad espiritual que no provenía de ser varón. Y eso no podía ser tolerado en una iglesia que estaba construyendo su jerarquía exclusivamente sobre hombres. El Evangelio de Judas es otro caso fascinante. Fue descubierto en los años 70, pero no se publicó hasta 2006. Y lo que ese Evangelio presenta es una inversión completa de la narrativa tradicional. En los Evangelios canónicos, Judas es el traidor, el villano, el que vende a Jesús por 30 monedas de plata, pero en el Evangelio de Judas él es el único discípulo que entiende realmente quién es Jesús, el único que recibe la enseñanza secreta. Y la traición no es una traición, es el cumplimiento de la voluntad de Jesús. Jesús le pide a Judas que lo entregue, porque Jesús necesita morir, no para expiar pecados, sino para liberarse del cuerpo material y volver al Padre. Es una teología agnóstica pura. El cuerpo es una prisión, la muerte es una liberación. Y Judas es el héroe trágico que realiza el acto necesario para que eso ocurra. ¿Es eso verdad? No lo sabemos. Pero es otra perspectiva, otra forma de entender la historia. Y fue considerada tan peligrosa que el texto fue condenado por Ireneo de Lyon en el siglo II y desapareció durante más de 1700 años. Lo que todos estos evangelios muestran es que el cristianismo primitivo era un mosaico de perspectivas, no era monolítico, no era uniforme, y el Jesús que emerge de esos textos es múltiple, complejo, paradójico, es el maestro de sabiduría que habla en enigmas, el místico que enseña el camino interior, el profeta que denuncia la hipocresía, el revolucionario que desafía las estructuras de poder, el sanador que toca a los intocables, el iconoclasta que rompe sábados, el amigo de pecadores y marginados, el que dice que el primero será el último, el que enseña a amar a los enemigos, el que entra a Jerusalén sabiendo que va a morir, el que grita en la cruz preguntándole a Dios por qué lo ha abandonado, o el que muere en paz diciendo que todo está consumado, o el que según los gnósticos nunca murió realmente porque era puro espíritu, son imágenes contradictorias. Y eso no es un problema, es la realidad, porque Jesús fue interpretado de formas diferentes por personas diferentes que estaban tratando de darle sentido a una vida extraordinaria y a una muerte brutal. Pero entonces llegó el momento en que alguien decidió que sólo una interpretación era válida, y ese momento fue político. Fue el momento en que el cristianismo se convirtió en religión del imperio. Cuando Constantino ve una visión en el cielo antes de la batalla del puente Milvio y decide que el Dios de los cristianos le ha dado la victoria, cuando el cristianismo deja de ser una secta perseguida y se convierte en una religión respaldada por el poder del Estado, y entonces todo cambia, porque ahora el cristianismo necesita ser ordenado, necesita tener una jerarquía, necesita tener un credo único, necesita eliminar la diversidad. Y así nacen los concilios. Nicea en 325, Constantinopla en 381, Éfeso en 431, Calcedonia en 451. En esos concilios se define qué es ortodoxia. Se condena la herejía, se establece el canon, y los evangelios gnósticos, que habían circulado durante siglos, son declarados falsos, deben ser destruidos. Y así se hace. Pero no se destruyeron todos, algunos fueron escondidos, como los de Nag Hammadi,
Alguien, probablemente monjes de un monasterio cercano, los metió en una vasija de barro y los enterró en la ladera de una montaña. Sabían que venían a por ellos. Sabían que esos textos iban a ser quemados, y decidieron salvarlos, para la posteridad, para nosotros. Y 1600 años después, un campesino egipcio los encontró, y el mundo pudo leer lo que había sido prohibido, y lo que encontró fue perturbador, porque esos textos no eran las herejías grotescas que los padres de la Iglesia describieron, no eran desvaríos, no eran invenciones, eran teologías sofisticadas, enseñanzas profundas, visiones alternativas de quién era Jesús y qué había venido a hacer. Y muchas de esas enseñanzas resonaban, tenían sentido, hablaban de una espiritualidad interior, de una relación directa con lo divino, de una liberación del miedo y la ignorancia. ¿Por qué eso era tan peligroso? La respuesta es siempre la misma: poder. Si cada persona puede conectar directamente con Dios, ¿para qué necesitas una iglesia? Si la salvación es despertar interior, ¿para qué necesitas sacramentos? Si el conocimiento te salva, ¿para qué necesitas fe ciega? Si la divinidad está dentro de ti, ¿para qué necesitas sacerdotes que te digan qué creer? Todas esas preguntas socavan la estructura institucional, y por eso los gnósticos fueron perseguidos, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran una amenaza, porque representaban un cristianismo sin jerarquía, sin poder centralizado, sin control, un cristianismo de libres pensadores, de buscadores místicos, de personas que se atrevían a mirar dentro de sí mismas en lugar de mirar hacia arriba esperando que alguien les dijera qué hacer, y ese cristianismo no podía ser tolerado. Y aquí hay algo importante que debemos entender: esto no es un ataque al cristianismo, es un intento de rescatar la complejidad del cristianismo primitivo, de reconocer que hubo muchas formas de ser cristiano en los primeros siglos, y que la forma que conocemos no es la única que existió, es simplemente la que ganó, la que tuvo el respaldo del poder político, la que construyó catedrales y conventos y universidades, la que creó el arte más sublime y también las inquisiciones más brutales. Pero no es toda la historia, y cuando descubrimos los evangelios prohibidos, cuando leemos las enseñanzas que fueron silenciadas, nos damos cuenta de que hubo otras posibilidades, otras formas de entender a Jesús, y algunas de esas formas son profundamente liberadoras. Tomemos el tema de la salvación. En la teología ortodoxa, la salvación es algo externo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Su sacrificio nos redime, pero tenemos que aceptarlo, tenemos que creer, tenemos que pertenecer a la Iglesia, tenemos que recibir los sacramentos. Y si no hacemos todo eso, estamos perdidos. Esa es la enseñanza tradicional. Pero en los evangelios gnósticos, la salvación es completamente diferente. No es un evento externo, es un despertar interior. Es el reconocimiento de que la chispa divina ya está en ti, que nunca estuviste separado de Dios, que la separación es una ilusión creada por la ignorancia, y que cuando conoces quién eres realmente, cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, eres libre. No necesitas que nadie te salve, ya eres divino, solo que lo habías olvidado. Y esa es una enseñanza radicalmente diferente y radicalmente amenazante para cualquier institución que se base en administrar la salvación. El Evangelio de Tomás lo dice claramente: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. No hay mediadores ahí, no hay iglesia, no hay sacerdotes, solo tú y el reconocimiento de tu propia divinidad. Y eso es liberador, pero también es peligroso, porque una persona que sabe que es divina no se deja controlar, no acepta dogmas sin cuestionarlos, no obedece ciegamente, piensa, cuestiona, busca, y eso es exactamente lo que las instituciones religiosas no quieren. Quieren creyentes obedientes, no buscadores libres. Y no estoy diciendo que los evangelios gnósticos sean necesariamente más verdaderos que los canónicos. No tengo forma de saberlo, nadie la tiene. Lo que estoy diciendo es que fueron silenciados deliberadamente, y que ese silencio debería hacernos preguntar por qué. ¿Qué tenían de tan peligroso? ¿Por qué una institución religiosa tiene miedo de que sus fieles lean ciertos textos? ¿Qué clase de fe es esa que no puede soportar el cuestionamiento?
porque la fe verdadera no teme las preguntas. La fe verdadera se fortalece con la duda. Pero el dogma teme las preguntas. El dogma necesita certezas. Necesita que no pienses demasiado, que no leas demasiado, que no cuestiones demasiado. Y eso no es fe, eso es control. Y luego está el tema de Jesús como figura histórica. ¿Qué sabemos realmente de él? Sorprendentemente poco. Fuera de los evangelios, las menciones de Jesús en fuentes históricas son escasas. Tácito, el historiador romano, menciona a Christus en sus anales, diciendo que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Flavio Josefo, el historiador judío, tiene un pasaje conocido como el Testimonium Flavianum, donde menciona a Jesús, pero ese pasaje ha sido claramente interpolado por cristianos posteriores, y es difícil saber qué escribió realmente Josefo. Hay otra mención más breve y probablemente auténtica donde Josefo menciona a Jesús llamado el Cristo al hablar de la ejecución de Santiago. Y eso es todo. Fuera de los textos cristianos apenas hay referencias, y lo que eso significa es que todo lo que sabemos de Jesús proviene de fuentes cristianas, de textos escritos por creyentes, décadas después de su muerte, con agendas teológicas. Y esos textos no son biografías, son proclamaciones de fe, son intentos de explicar qué significó ese hombre para las comunidades que lo siguieron. Entonces, ¿quién era el Jesús histórico? Los estudiosos han debatido eso durante siglos, y hay consenso en algunas cosas. Jesús fue un judío galileo que vivió en el siglo I, fue bautizado por Juan el Bautista. Tuvo un ministerio itinerante de predicación y sanación. Atrajo seguidores. Entró a Jerusalén durante la Pascua. Fue arrestado por las autoridades. Fue crucificado por los romanos. Eso es lo que casi todos los estudiosos aceptan. Pero más allá de eso, las cosas se vuelven inciertas. ¿Jesús se consideraba el Mesías? Probablemente. Pero ¿qué significaba Mesías en ese contexto? Es debatible. Para algunos judíos, el Mesías era un rey guerrero que iba a expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Para otros era una figura espiritual. Para otros era un profeta escatológico que iba a anunciar el fin del mundo. ¿Cuál de esas era la visión de Jesús? No lo sabemos con certeza. ¿Jesús pretendía fundar una nueva religión? Probablemente no. Jesús era judío, vivió como judío, murió como judío. Su mensaje estaba dirigido a judíos, hablaba de la llegada del reino de Dios, de la necesidad de arrepentimiento, de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero no hay evidencia de que pensara en crear una institución separada del judaísmo. Eso vino después, eso fue obra de Pablo, y de las comunidades gentiles que comenzaron a interpretar a Jesús no como un profeta judío, sino como el Hijo de Dios encarnado, como el Salvador del mundo, como el Señor cósmico. Y esas interpretaciones se fueron desarrollando, se fueron teologizando y eventualmente se convirtieron en dogmas, pero no provienen del Jesús histórico, provienen de la fe de las comunidades posteriores. Y aquí está la tensión entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, entre el hombre que caminó por Galilea y la figura divina adorada en las iglesias, y ambos son importantes, pero son diferentes. El Jesús de la historia era un judío del siglo I, con las limitaciones de su tiempo, con las creencias de su cultura, con las preocupaciones de su contexto. El Cristo de la fe es una figura teológica, construida a lo largo de siglos, definida en concilios, adorada en liturgias. Y no hay nada malo en eso. Las comunidades tienen derecho a crear sus símbolos de fe, pero no deberíamos confundir ambos, y no deberíamos pretender que el Cristo de la fe es idéntico al Jesús de la historia, porque no lo es. Y cuando lees los evangelios gnósticos, lo que encuentras es otra capa más de interpretación, otra forma en que las comunidades cristianas primitivas trataron de entender quién era Jesús. Y esas interpretaciones no son menos válidas que las ortodoxas. Son simplemente diferentes. Y fueron excluidas, no porque fueran falsas, sino porque no encajaban con la visión que estaba consolidándose, porque presentaban un Jesús demasiado místico, demasiado esotérico, demasiado interior, y la iglesia que se estaba construyendo necesitaba un Jesús más accesible, más controlable, más institucional,
un Jesús que fundaba una iglesia, que nombraba apóstoles, que establecía sacramentos, no un Jesús que decía que el reino está dentro de ti y que no necesitas intermediarios. Y no estoy diciendo que los gnósticos tenían toda la razón y la iglesia estaba equivocada. Estoy diciendo que había diversidad y que esa diversidad fue eliminada y que cuando fue eliminada se perdió algo valioso. Se perdieron voces, perspectivas, posibilidades. Y durante siglos, millones de personas crecieron pensando que sólo había una forma de ser cristiano, una forma de entender a Jesús, una forma de relacionarse con lo divino. Y eso es falso. Hubo muchas formas, y si algunas de esas formas sobrevivieron, fue a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por destruirlas. Fueron enterradas en el desierto, escondidas en cuevas, copiadas en secreto, preservadas por comunidades marginales que se negaron a aceptar la versión oficial. Y gracias a esos rebeldes, hoy podemos leer lo que fue prohibido. Y podemos preguntarnos qué más nos han ocultado. Porque no es solo cuestión de evangelios, es cuestión de toda una tradición, de enseñanzas que fueron consideradas demasiado peligrosas, de prácticas que fueron suprimidas, de ideas que fueron anatematizadas. Y durante 2000 años la historia ha sido contada desde un solo lado, el lado de los que ganaron, los que construyeron el imperio cristiano, los que definieron la ortodoxia, los que quemaron a los herejes. Pero la historia siempre tiene más de un lado. Y cuando comienzas a explorar el otro lado, cuando comienzas a leer lo que fue prohibido, te das cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que te enseñaron, y mucho más interesante. Piensa en todo lo que hemos perdido. Piensa en los evangelios que fueron destruidos, los que nunca fueron encontrados, los que fueron quemados deliberadamente, los que se perdieron para siempre. Cada uno de ellos era un testimonio, una perspectiva, una forma de entender a Jesús. Y algunos de esos textos podrían habernos dado respuestas a preguntas que todavía nos hacemos. ¿Cómo veía Jesús su propia misión? ¿Esperaba realmente morir? ¿Creía en su propia resurrección? ¿Qué relación tenía con María Magdalena? ¿Qué enseñanzas privadas dio a sus discípulos más cercanos? ¿Qué pensaba sobre el Dios del Antiguo Testamento? ¿Creía en el infierno? ¿En la reencarnación? ¿En la salvación universal? No lo sabemos, y nunca lo sabremos, porque los textos que podrían habernos dado esas respuestas fueron destruidos, deliberadamente, por personas que decidieron que ciertas preguntas no debían ser respondidas, que ciertas ideas no debían circular, que ciertas formas de pensar sobre Jesús eran inaceptables. Y lo más perturbador de todo es que esa censura continúa hoy, no de forma tan brutal como antes. No se queman libros públicamente, pero sigue habiendo una censura más sutil, una censura de silencio. Los evangelios gnósticos han sido traducidos, están disponibles. Cualquiera puede leerlos. Pero ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas personas siquiera saben que existen? Porque en las iglesias no se habla de ellos, en las catequesis no se mencionan. En los seminarios se estudian, sí, pero como curiosidades históricas, como errores del pasado, no como alternativas legítimas, no como testimonios válidos de lo que algunas comunidades cristianas creían sobre Jesús. Y así, la mayoría de los cristianos vive sin saber que hubo otras formas de entender su propia fe, y eso es triste, porque la ignorancia no fortalece la fe, la debilita. Una fe informada es más fuerte, una fe que conoce la historia, que entiende la complejidad, que reconoce la diversidad, es más madura, más honesta, más humana. Y no solo son los gnósticos, están también los evangelios de la infancia, textos que narran la niñez de Jesús, que los evangelios canónicos apenas mencionan. Mateo y Lucas cuentan el nacimiento. Y luego hay un salto. Jesús aparece de nuevo a los 30 años, siendo bautizado por Juan. ¿Qué pasó en esos 30 años? Los evangelios canónicos no lo dicen, pero hubo comunidades que querían saberlo y crearon sus propios evangelios de la infancia. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, que narra historias de Jesús niño haciendo milagros, creando pájaros de barro y dándoles vida, maldiciendo a un niño que lo molesta y resucitándolo después. Son historias extrañas, algunas encantadoras, algunas perturbadoras, y fueron muy populares en las comunidades cristianas primitivas, pero no entraron en el canon,
porque presentaban a un Jesús niño caprichoso, poderoso pero imperfecto, aprendiendo a usar sus poderes, y eso no encajaba con la imagen de un Cristo perfecto desde el nacimiento. Está el protoevangelio de Santiago, que narra la infancia de María, cómo fue concebida milagrosamente, cómo fue criada en el templo, cómo fue elegida para ser madre del Mesías. Ese texto fue muy influyente en el desarrollo de la Mariología. Muchas de las creencias católicas sobre María provienen de ese evangelio, pero no está en el canon, porque fue escrito demasiado tarde, porque contiene detalles que no pueden ser verificados, porque es claramente legendario, y sin embargo influyó profundamente en la devoción cristiana. Y ahí está la paradoja. Un texto que no es canónico, pero que dio forma a creencias que sí son consideradas ortodoxas. Y están los Evangelios de la Pasión, textos que se centran en los últimos días de Jesús. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, que fue muy popular en el siglo II. Contiene una versión de la crucifixión y resurrección con detalles que no aparecen en los canónicos. En el Evangelio de Pedro, cuando Jesús está en la cruz, dice: mi poder, me has abandonado, y en el momento de su muerte es llevado hacia arriba. Y luego hay una descripción de la resurrección que es espectacular. Dos hombres descienden del cielo, la piedra del sepulcro se mueve sola, tres hombres salen de la tumba, dos de ellos sostienen al tercero, y sus cabezas llegan hasta el cielo, y una cruz los sigue. Y una voz desde el cielo pregunta: ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde: sí. Es una narrativa apocalíptica, mitológica, y fue muy popular, pero fue excluida del canon, porque era demasiado fantástica, demasiado legendaria, y sin embargo, para las comunidades que la leían era revelación, era verdad, era su forma de entender lo que había pasado. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda: ¿quién decide qué es verdad? ¿Quién decide qué textos son inspirados por Dios y cuáles son invención humana? Porque en el siglo II había comunidades cristianas que leían el Evangelio de Pedro y lo consideraban escritura. Había comunidades que leían el Evangelio de Tomás y lo consideraban la palabra de Jesús. Había comunidades que leían la Didaché, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, y los consideraban textos sagrados. Y luego, en algún momento, alguien decidió que esos textos no eran canónicos, no eran escritura. Eran útiles quizás, edificantes tal vez, pero no inspirados, no autorizados. Y esa decisión no la tomó Dios, la tomaron obispos, hombres con agendas, hombres en concilios, hombres que estaban tratando de construir una institución uniforme en medio de una diversidad caótica. El canon del Nuevo Testamento no fue fijado definitivamente hasta bien entrado el siglo IV. Antes de eso, diferentes comunidades usaban diferentes colecciones de textos. En algunas iglesias se leía el Apocalipsis, en otras no. En algunas se leía la Epístola a los Hebreos, en otras se dudaba de su autoría. Había textos que estaban en un limbo, que algunas iglesias aceptaban y otras rechazaban, y eventualmente se llegó a un consenso. Pero fue un proceso humano, político, institucional. No fue una revelación divina. Fue una decisión tomada por personas que tenían que lidiar con la realidad de que había demasiados textos circulando y que se necesitaba una lista definitiva. Y cuando se fijó esa lista, todo lo que quedó fuera fue considerado apócrifo, no canónico, no inspirado. Y así una diversidad inmensa fue reducida a 27 libros, y esos 27 libros se convirtieron en la palabra de Dios, y todo lo demás fue olvidado. Pero, ¿y si los obispos se equivocaron? ¿Y si excluyeron textos que debieron haber sido incluidos? ¿Y si la voz de María Magdalena debió haber estado en el canon? ¿Y si las enseñanzas del Evangelio de Tomás eran tan válidas como las del Evangelio de Juan? No estoy diciendo que debamos reescribir el canon, estoy diciendo que deberíamos reconocer que el canon es una construcción humana y que otras construcciones eran posibles, y que las comunidades que fueron excluidas tenían sus propias razones para creer lo que creían, y que sus voces merecen ser escuchadas, no para reemplazar la tradición, sino para enriquecerla, para mostrar que el cristianismo primitivo era más diverso, más complejo, más fascinante de lo que nos enseñaron. Y hay otro aspecto que raramente se menciona: el papel del miedo.
el miedo que las instituciones religiosas han usado durante siglos para controlar a los fieles, el miedo al infierno, el miedo a la condenación, el miedo a la excomunión, el miedo a leer textos prohibidos, porque durante mucho tiempo leer evangelios apócrifos era pecado, era herejía, era poner en peligro tu alma inmortal, y ese miedo funcionó durante siglos, mantuvo a la gente dentro de los límites, dentro de la ortodoxia, dentro del control. Pero el miedo no es fe, el miedo es lo opuesto a la fe. La fe verdadera es confianza, es libertad, es la capacidad de cuestionar sin temer la condenación, de buscar sin temer el error, de explorar sin temer el castigo. Y cuando una religión se basa en el miedo, ha perdido su esencia, se ha convertido en una prisión, no en un camino de liberación. Y los evangelios gnósticos hablan precisamente de eso, de liberación, de salir de la ignorancia, de despertar del sueño, de reconocer la luz interior, de superar el miedo. El Evangelio de la Verdad, uno de los textos de Nag Hammadi, dice: el error se enfureció contra él, lo persiguió, lo angustió, lo anuló. Fue clavado a un madero, se convirtió en fruto del conocimiento del Padre. No causó destrucción porque fue comido, sino que a quienes lo comieron les dio motivo para alegrarse en el descubrimiento. No es una expiación por el pecado, es una revelación de conocimiento. Jesús muere, sí, pero su muerte no es un sacrificio, es una enseñanza. Es la demostración de que el cuerpo material no es lo real, de que la muerte no es el fin, de que la verdadera vida es espiritual. Y esa enseñanza libera del miedo. Porque si eres espíritu, si eres luz, si eres parte del Padre, entonces, ¿qué puede tocarte realmente? ¿Qué puede destruirte? Nada. Solo la ignorancia, solo el olvido de quién eres. Y por eso el conocimiento salva, no la fe ciega. El conocimiento. Y eso lleva a otra pregunta. ¿Por qué la Iglesia ha tenido tanto miedo del conocimiento? ¿Por qué la gnosis fue considerada herética? Porque el conocimiento empodera, el conocimiento libera, el conocimiento hace innecesarios los intermediarios. Y una religión basada en el poder institucional no puede tolerar eso. Necesita que la gente dependa de ella, que acuda a ella para salvarse, que le obedezca, que acepte sus dogmas sin cuestionarlos. Y el conocimiento destruye esa dependencia. Por eso los gnósticos fueron perseguidos. Por eso sus textos fueron quemados, por eso sus comunidades fueron desmanteladas, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran libres. Y la libertad espiritual es la amenaza más grande para cualquier institución religiosa. Y aquí llegamos al núcleo de todo. La pregunta que deberíamos hacernos no es sólo quién era Jesús, es porque durante 2000 años se ha tenido tanto miedo de que conozcamos quién era realmente. ¿Por qué se ocultaron textos? ¿Por qué se quemaron evangelios? ¿Por qué se persiguieron comunidades enteras? ¿Por qué se construyó un muro alrededor de la figura de Jesús y se declaró que sólo ciertas personas con cierta autorización podían interpretarlo? ¿De qué tenían miedo? ¿De que descubriéramos que Jesús era más humano de lo que nos dijeron? ¿De que descubriéramos que sus enseñanzas eran más radicales de lo que nos enseñaron? ¿De que descubriéramos que no vino a fundar una iglesia, sino a liberarnos de todas las iglesias? ¿De que descubriéramos que el reino de Dios no está en el cielo, sino dentro de nosotros? Porque si todo eso es cierto, entonces todo cambia. Entonces la religión deja de ser obediencia y se convierte en búsqueda. Deja de ser miedo y se convierte en amor. Deja de ser control y se convierte en libertad. Y las instituciones religiosas pierden su razón de ser, porque ya no son necesarias, ya no son el único camino, ya no son los guardianes de la salvación. Y eso es aterrador para ellas, pero es liberador para nosotros, porque significa que podemos buscar por nuestra cuenta, que podemos leer los textos que fueron prohibidos, que podemos cuestionar las interpretaciones oficiales, que podemos formarnos nuestra propia imagen de Jesús, no la que nos impusieron, sino la que descubrimos. Y no estoy diciendo que debamos abandonar la tradición. La tradición es valiosa, es la acumulación de siglos de reflexión espiritual, de experiencia, de sabiduría. Pero la tradición no debería ser una prisión, debería ser un punto de partida, un fundamento sobre el cual construir.
no un techo que impida seguir creciendo. Y cuando la tradición se convierte en dogma inflexible, cuando se convierte en un sistema que no permite preguntas, entonces deja de servir a la vida espiritual y se convierte en su enemiga. Y eso es lo que pasó con el cristianismo institucional. Se convirtió en un sistema de control, de poder, de obediencia, y perdió el espíritu de búsqueda, de asombro, de libertad que debió haber estado en su corazón. Y los evangelios gnósticos nos recuerdan ese espíritu. Nos recuerdan que hubo un tiempo en que el cristianismo era un movimiento de buscadores, de personas que se hacían preguntas radicales, que exploraban el misterio, que no tenían todas las respuestas, pero que estaban dispuestas a buscarlas. Y esas personas crearon textos extraordinarios, textos llenos de poesía, de símbolos, de enseñanzas profundas, y luego esos textos fueron prohibidos, y esas personas fueron silenciadas. Y durante siglos el cristianismo se convirtió en una religión de respuestas, de certezas, de dogmas, y perdió la capacidad de preguntar, de dudar, de explorar. Y eso es una tragedia, porque la espiritualidad verdadera no tiene miedo de las preguntas. La espiritualidad verdadera vive en las preguntas. Y tal vez esa sea la lección más importante de todo esto, que no deberíamos tener miedo de cuestionar, de leer lo que fue prohibido, de explorar las versiones alternativas de la historia, de formarnos nuestra propia comprensión de quién fue Jesús, porque Jesús no pertenece a ninguna institución, no pertenece a ninguna iglesia, pertenece a la humanidad, y cada persona tiene derecho a acercarse a él desde su propia perspectiva, a leer los textos que fueron escritos sobre él, todos los textos, no sólo los que fueron aprobados, a hacerse sus propias preguntas y a encontrar sus propias respuestas, o a no encontrarlas, porque el misterio es parte de la espiritualidad. Y está bien no tener todas las respuestas, está bien vivir con la incertidumbre, con la duda, con la pregunta abierta. Y cuando miro los evangelios gnósticos, cuando leo esas enseñanzas que fueron consideradas tan peligrosas que debían ser destruidas, me pregunto qué habría sido del cristianismo si esas voces no hubieran sido silenciadas. Si la diversidad hubiera sido tolerada, si se hubiera permitido que diferentes comunidades exploraran diferentes formas de entender a Jesús, tal vez habríamos tenido un cristianismo más rico, más plural, más abierto. Tal vez habríamos evitado siglos de persecución, de guerras religiosas, de inquisiciones. Tal vez habríamos construido una espiritualidad más madura, más compasiva, más libre. Pero no lo sabremos. Porque la historia no se puede reescribir. Solo podemos aprender de ella. Y la lección es clara. El silenciamiento de voces nunca fortalece la verdad, solo la debilita. Porque la verdad no teme el escrutinio, no teme las preguntas, no teme las alternativas. Es el poder el que teme, es el control el que teme, es la mentira la que teme. Y cuando una institución tiene miedo de que sus fieles lean ciertos textos, deberíamos preguntarnos qué está tratando de ocultar. Y finalmente quiero volver a la pregunta del principio. ¿Quién era en realidad Jesús? Y mi respuesta es esta. No lo sé. Nadie lo sabe con certeza, porque no tenemos acceso directo a él. Solo tenemos textos, testimonios, interpretaciones. Y esos textos nos muestran múltiples imágenes. El Jesús judío que observa la ley, el Jesús profeta que anuncia el reino, el Jesús sabio que enseña en parábolas, el Jesús sanador que toca a los intocables, el Jesús revolucionario que desafía el poder, el Jesús místico que habla de la luz interior, el Jesús divino que se hace humano, el Jesús humano que lucha con la duda. Todas esas imágenes son verdaderas y todas son incompletas, porque Jesús fue más que cualquier imagen. Fue un ser humano complejo, contradictorio, profundo, y las comunidades que vinieron después trataron de capturar esa complejidad en sus textos, y cada comunidad lo hizo desde su propia perspectiva. Y todas esas perspectivas son valiosas, y todas merecen ser escuchadas. Y tal vez la pregunta no sea quién era Jesús. Tal vez la pregunta sea quién necesitamos que sea. ¿Qué imagen de Jesús nos ayuda a vivir mejor, a ser más compasivos, más justos, más libres? Y esa imagen será diferente para cada persona,
Para algunos será el Jesús Salvador que murió por nuestros pecados. Para otros será el Jesús Maestro que nos enseña a amar. Para otros será el Jesús revolucionario que desafía las estructuras de injusticia. Y para otros será el Jesús místico que nos muestra el camino interior. Y todas esas imágenes son legítimas, porque todas nos llevan a algo más grande que nosotros mismos, a algo que nos transforma, que nos eleva, que nos hace mejores, y eso es lo que importa, no la exactitud histórica, sino el poder transformador, el poder de una vida que 2000 años después sigue inspirando, desafiando, cuestionando, liberando. Y los evangelios ocultos nos recuerdan que esa vida fue aún más rica, más misteriosa, más compleja de lo que nos enseñaron, que hubo comunidades que vieron en Jesús cosas que nosotros hemos olvidado, que hubo enseñanzas que fueron silenciadas pero que siguen siendo relevantes, que hubo preguntas que fueron prohibidas pero que siguen necesitando ser hechas, y que tal vez, solo tal vez, la verdad sobre Jesús no es una verdad simple que puede ser capturada en un credo o un dogma, sino una verdad compleja, multifacética, inagotable, una verdad que cada generación debe redescubrir por sí misma, una verdad que no se impone sino que se revela, a quienes tienen el coraje de buscarla, de cuestionarla, de explorarla, sin miedo, sin dogmas, con la mente abierta y el corazón dispuesto. Y ese es el verdadero legado de Jesús. No las instituciones que se construyeron en su nombre, no los dogmas que se definieron en los concilios, no las guerras que se libraron por su causa, sino la invitación eterna a buscar, a cuestionar, a despertar, a reconocer la divinidad que está dentro de nosotros, a vivir con compasión, con justicia, con amor. Y esa invitación no necesita intermediarios, no necesita iglesias, no necesita sacerdotes, solo necesita un corazón abierto y la valentía de mirar más allá de lo que nos dijeron, de leer lo que fue prohibido, de cuestionar lo que fue impuesto y de descubrir por nosotros mismos quién fue ese hombre que caminó por Galilea hace 2000 años y cuyas palabras siguen resonando, inquietando, liberando. Porque al final la pregunta no es solo quién era Jesús. La pregunta es por qué tuvieron tanto miedo de que lo conociéramos y qué pasaría si finalmente nos atreviéramos a conocerlo, sin filtros, sin censura, sin miedo, tal como fue, tal como pudo haber sido, tal como las voces silenciadas trataron de decirnos antes de ser borradas de la historia